Bienvenidos a una edición más de Nosotros el Pueblo MX. Con ustedes, Daniel Trujillo y Carlos Esparza. Nos da mucho gusto saludarlos de nuevo. Los invitamos a que vayan anotando sus críticas a nuestros comentarios para que las escriban ahí en esa cajita de comentarios, darle like, compartir. Y bueno, ¿cómo estás, mi estimado Daniel Trujillo? Pues a la orden para un tema que viene y que ya está presente en la comunicación nacional, que muy probablemente mucha gente se esté preguntando como nosotros qué hacer ante una situación tan importante, tan fuerte y que parece que tiene una parálisis el Estado para poder responder o reaccionar ante ella. Ante eso, yo lo que voy a decir es: sin maíz no hay país. Es una frase que desde hace muchos años ha guiado la política agroalimentaria en México, no solamente desde el gobierno, sino también desde las ideas de todas las personas, llámese la academia, llámese la administración pública, llámese el campesinado. Parece que todas las esferas están con las mismas ideas y eso ha permitido, finalmente hay que decirlo así, eso ha permitido que las circunstancias, que la situación llegue a lo que hay el día de hoy. Bloqueos de campesinos en carreteras importantes de las principales ciudades del país que no permiten a las personas ni salir ni ingresar a las ciudades. Y lo que están reclamando es que quieren que el gobierno les cumpla los precios que convinieron con ellos. Un precio que ellos dicen digno respecto de las toneladas, en especialmente ahorita el maíz, pero también el limón en el caso de Michoacán. Y seguramente a lo largo de todo el país habrá circunstancias de diferentes productos, pero esencialmente el problema es el mismo. Como tú dices, ¿qué debemos hacer ante esto? Pero también, pues, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál sería tu diagnóstico respecto de por qué estamos en esta situación? ¿Por qué hemos estado muchas veces en la misma situación? Uy, qué bueno que dices lo último. ¿Por qué hemos estado tantas veces o muchas veces en la misma situación? Tal vez en nuestro público haya personas mucho más jóvenes que no recuerden o que no tengan presente algo similar. Pero yo recuerdo mucho el término de precios de garantía. O sea, cuando los campesinos... hay que recordar, perdón que me vaya tan atrás, pero México era un país agricultor hace algunos años. Entonces, mucha gente dependía de la agricultura para vivir. Fue poco después que empezó a urbanizarse y empezaron a generarse otras tantas profesiones y maneras de vivir, y la gente dejó el campo para irse a las urbes a estudiar y hacer otras tantas cosas. Pero cuando tenemos tantas personas que dependían del campo y que trabajaban en el campo, pues los precios jamás han sido algo que permita tener una vida holgada. A veces hablan ellos de que están a la intemperie, de que si llega una mala cosecha, una inundación o una sequía, las personas se quedan completamente sin recursos y sin ingresos. Y esto no estamos hablando de la época contemporánea, sino estamos hablando de la historia de nuestro país. Un país que tiene una gran cantidad de alimentos basados en el maíz. La base de la dieta del mexicano promedio, del gran volumen del mexicano, pues es el taco, es la tortilla, lo cual nos permite llenarnos a una ama de casa con el sueldo que se tenga, que no suele ser muy amplio, los estudios lo miden, pues completas con tortillas. Entonces un poco de arroz, un poco de frijol, alguna proteína animal y 3-4 tortillas y se llenan en los muchachos, porque si no jamás acabas. Y pues estamos en Jalisco, aquí hasta lo fermentamos y lo bebemos. El maíz es parte de la identidad, por eso esa frase con la que arrancas de sin maíz no hay país, tiene que ver con muchísimos más aspectos que solo el económico. Pero no es solo en México. El que tengamos problemas aquí hoy tiene que ver con lo que ha sucedido en todo el planeta desde hace mucho tiempo. Sin salirnos todavía de México, durante la época de Carlos Salinas de Gortari, había 4 productos agroalimentarios en los cuales se les daba un precio de garantía.
¿Esto qué le permite a la gente? Bueno, yo planto y sé que cuando tenga la cosecha me van a pagar mínimo esta cantidad. Lo cual tú dices, es justo. De eso comemos, la gente trabaja tanto en el campo, las manos se le agrietan, lo difícil que es y produce lo que vamos a comer, que tengan por lo menos lo suficiente para poder comer ellos mismos. Y estos precios de garantía que sonaban tan bien en teoría, ¿qué fue lo que causaron? Pues que el gobierno tenía bodegas llenas de productos que no eran consumidos, que muchos iban e importaban de Estados Unidos alimento que solamente servía para darlo a los animales, que se echaba a perder en los contenedores y que el gobierno estaba gaste y gaste porque como había prometido precios de garantía, pues ahora tenía que estarles pagando a estos intermediarios que no plantaban, que no generaban, que no producían, esto que compraban más barato en Estados Unidos y que lo terminaban vendiendo al gobierno. Y esa situación terminó por ser insostenible porque, como sabemos, los recursos públicos, que es lo que te quitan a ti, a mí y a todos de los impuestos, pues tienen un límite. Después de eso, pues cuando truena, tienes bodegas llenas de alimento que no sirve para nada, que ya está echado a perder, y un gran hueco en las finanzas porque es insostenible de esta manera. Pues adivina qué sucedió con López Obrador. Lo mismo. Prometió hacer lo mismo. ¿Y qué fue lo que vimos ahí en algunos videos? Bueno, que tenían a la intemperie toneladas y toneladas de maíz que lo embolsaban y lo vendían en Guatemala porque los intermediarios no lo pagaban y se echaba a perder mientras pues había en algunos momentos se reportaba escasez y que se vendía más caro o simplemente la pérdida de alimento. Entonces esta es una situación que es muy compleja porque el término de soberanía alimentaria nos dice que si simplemente nos despojamos de esta área y nos ponemos a comprar donde lo vendan más barato, pues vamos a dejar de producir y después vamos a depender tanto que vamos a perder el control y la posibilidad de tener este control mínimo sobre lo que comemos. Y para esto ya tenemos que salir de las fronteras. Pero antes de salir de las fronteras quisiera que me dijeras si concuerdas y crees que esto es gran parte del problema. Yo creo que el problema es completamente político. Y es político porque al mismo tiempo los políticos han encontrado un beneficio en esa circunstancia y principalmente porque los políticos han encontrado un beneficio en atribuirle los supuestos males del capitalismo a esta circunstancia. Pero en realidad esos males que le atribuyen al capitalismo pues son males que genera el mismo Estado, la misma intervención del Estado es lo que genera todos los problemas en el campo, en el sector alimentario, agroalimentario, y la solución, pues para mí es muy clara, es pues libertad económica y evidentemente esto no le conviene a los políticos. ¿Qué crees que pasaría hoy si damos libertad económica, compra-venta al precio de mercado, lo que te lo quieran comprar y lo que te quieran vender? Hoy, cuando reportan ellos que se los compran a 5 pesos la tonelada, lo cual es risible. Hoy que el campo tiene un reclamo y me parece que es legítimo, no porque el Estado deba de intervenir en los mercados, sino porque el Estado lo prometió. Porque el Estado generó convenios y cuando tú haces una promesa de compra-venta, pues se espera que cumplas. Y tú produces esperando que se cumpla. Entonces, en ese sentido, creo que son varios factores, pero ¿qué crees que pasaría si hoy, día 1, hacemos eso? Estaría hacerlo bien, pero completo, porque es el primer análisis que hay que hacer respecto al problema, la intervención del Estado en todo el proceso, pues lo voy a decir así, la cadena agroalimentaria. Es decir, la mano del Estado, en el caso mexicano, está desde el cultivo de la tierra hasta cómo están en los anaqueles los alimentos. La mano del Estado y los males del Estado están presentes en todo esto. Obviamente, siempre que hay que sacar la mano del Estado, pues sale la izquierda de decir que entonces tendríamos los males del capitalismo. Pero no es así. Esos males que le atribuyen al capitalismo, al libre mercado, son males del Estado. Y me voy explicando lo más breve por cada una de estas partes. A ver, desde el principio, ¿dónde se cultiva? En la tierra. Y en el caso de México, sin importar el modo
o la modalidad de lo que le llamaríamos el ejido, así está la tierra. Es decir, la tierra, la gran parte, la mayoría de la tierra en México es pública. Es comunal, es de pequeño propietario. En la modalidad que se te ocurra, que viene desde estas promesas de la reforma agraria y desde que el ejido, la tierra no era de nadie, pero un campesino tenía posesión. Con este también lema pegado al de sin maíz no hay país, que es el de la tierra es de quien la trabaja. Tierra Entonces, y libertad. Tierra y libertad, tanto aferro a la tierra, pero nuestro Estado mexicano está fundado en que las personas no puedan tener tierra. Es decir, el ejidatario no es dueño de la tierra, lo es un grupo, un espacio territorial, y el Estado les concedió el uso. Y se los puede quitar. Y se los puede quitar. Y luego, en ese espacio ejidatario, pues lo único que se genera, lo que se favorece, pues es que haya caciques, que son los que en los hechos asignan o no asignan la posesión de la tierra para los campesinos. Y esos mismos caciques, que son los que pactan con el gobierno, son los que hacen de intermediarios. De una u otra manera, en algunos espacios se ha logrado privatizar la tierra, pero acuérdate que también desde nuestra Constitución nadie puede tener más de cierta extensión de tierra, entonces no está libre el comercio de la tierra. Y resulta que la tierra comunal, en cualquier modalidad que haya elegido, la pequeña propiedad, la que quieras, pero la tierra comunal es la menos productiva del país. Entonces el problema ahí está en el Estado. Genera muchas complicaciones, ¿no? La maquinaria para un espacio pequeño, los créditos, inclusive pues la mecanización de todo esto para un pequeño propietario pues es privativo, no le da lo que le va a producir la tierra para poder pagar toda esta tecnología. ¿Quién sabe? El problema no es necesariamente eso. El problema es que cuando la tierra es comunal, y además como empezó en México el tema de la tierra, pues es que había una limitación, es decir, había un mercado protegido. No se podía comprar libremente productos agroalimentarios de Estados Unidos o del sur. Primero por las limitaciones de tiempo, de traslado y demás, pero cuando eso se fue superando, pues acuérdate que el Tratado de Libre Comercio, la apertura, empezó hasta los 90. Antes no era así. Y la apertura también respecto del campo mexicano dio un tiempo para que los campesinos mexicanos no sintieran de golpe la entrada de mercancías de Estados Unidos que era mucho más barata, como por ejemplo el maíz, que hay que decirlo así con letras grandes, aún, o mejor dicho, no aún a pesar, debido a nuestro modelo agroalimentario, donde el Estado mete la mano en todos los espacios, debido a eso, México no es capaz de producir el maíz que se come, ni el maíz que consume en su industria, en su misma industria agroalimentaria, pues con los animales que comen productos. Las regulaciones, los impuestos, las dificultades. No es capaz México de producir el país que consume el país. Y estamos comprando maíz importado. Y hay que decirlo también, el hecho de que Estados Unidos pueda vendernos maíz a precios menores que los que aquí representaría producir esas cantidades es porque también la mano del Estado está en Estados Unidos. De eso me gustaría mencionar un poco, también para contextualizar que esto no es de México, ni siquiera de países subdesarrollados. Estados Unidos tiene subsidiado su campo de manera enorme, una gran cantidad de recursos y de manera histórica, no es algo de hoy en día. Y el maíz también era curiosamente uno de los productos que más subsidios tenía del campo, y con eso tenía a mucha gente en grandes extensiones de terreno, pues con lo que hace el Estado, ¿no? Subsidiada, pagada, para que produjeran mucho maíz. Tanto que tenían que exportar al mundo porque no tenían el mercado. Y después, como nuestro vecino del norte suele tener algunos conflictos geopolíticos, pues cuando dos de sus grandes compradores se molestan, pues terminan cerrándole la puerta a la compraventa de estos productos y se llena de maíz. ¿Qué hacemos con esta gran cantidad que ni siquiera para alimento de animales podemos aprovechar? Y de ahí surge el jarabe de maíz de alta fructosa. Tenemos tanto maíz que ¿qué podemos hacer con él? Azúcar. Podemos generar un jarabe que endulza mucho más que el azúcar,
y de repente una gran cantidad de productos, incluyendo probablemente el producto insignia de Estados Unidos, que es la bebida de color negro, y como dirían tus amigos de Cuba, la sagua negra del imperialismo yanqui. Hasta eso perdió el azúcar y empezó a tener jarabe de maíz de alta fructosa, todos los panes, una gran cantidad de productos, inclusive salados, tienen esto que les permite tener un brillo y generar la adicción que se tiene al azúcar, y productos que ya llegan a México atascados de esto. Y también, pues, una gran cantidad de maíz a un costo subsidiado, que si quienes lo producen no lo tuvieran, no sería costeable venderlo. Entonces, ya no solamente es el problema de la mano del Estado en nuestro país, sino la mano del Estado a nivel internacional, que hace que nos llegue de esto y que sí atente contra los productores. Volvemos a lo mismo. Ya es un problema de la intervención del Estado, pero ya no solo en México. ¿Cómo podemos competir frente a esto en el que ya no solamente es nuestro Estado interviniendo, sino un Estado vecino interviniendo? Fortaleciendo nuestro mercado a través de permitir que la innovación se dé para ser lo suficientemente productivos. Y eso no se ha logrado, y lo que se tendría que hacer, como hace rato preguntabas, ¿qué pasa si ahorita liberalizamos el mercado? Pues se tendría que entrarle a la libertad en todos los espacios de la cadena, abonando lo que tú decías. En Estados Unidos está subsidiada hasta la mano de obra, claro, en el campo, de manera oficial y de manera artificial, porque, por ejemplo, quienes van a trabajar en el campo en Estados Unidos muchas veces son inmigrantes de otros países, especialmente inmigrantes mexicanos, que trabajan en el campo, que además de estar subsidiado, puede pagar salarios menores de manera oficial y extraoficial. Oficial porque hay muchos programas mediante los cuales empresas norteamericanas llevan mano de obra legalmente a trabajar en sus campos. Recuerdo el término bracero, que a lo mejor le sonará a algunas de las personas que nos escuchan. Y actualmente funciona similar en lugares como Oaxaca, como Guerrero, como Veracruz. Hay comunidades enteras que muchos de sus jóvenes se van por jornadas legalmente a Estados Unidos a trabajar en el campo y les pagan, sí, dentro de la legalidad en Estados Unidos, pero salarios menores que les pagarían a quienes son ciudadanos norteamericanos, porque pues tendrían que pagarles más para que fuera un incentivo trasladarse de donde fuera al campo norteamericano y trabajar ahí. Pero además está doblemente subsidiado porque no son todos los trabajadores legales, claro, los que trabajan en esos campos. Se les puede pagar mucho menos a los trabajadores que llegan de forma ilegal a Estados Unidos, y esto es porque precisamente está la frontera pues no cerrada, pero sí con muchas dificultades para que puedas ir a Estados Unidos a trabajar. Entonces, inclusive, perdón el paréntesis, como se ha reportado mucho que hay personas que los ponen a trabajar y cuando les toca pagarles los reportan para que se los lleven y se ahorran todos estos costos sabiendo que habrá más migrantes a los que puedan explotar. Exactamente. Entonces, fíjate cómo la mano del Estado, porque es el Estado, es el gobierno el que pone la dificultad para que unas personas transiten de una frontera a otra, como es el gobierno el que subsidia el campo norteamericano, sí, bajo este pretexto de la soberanía alimentaria. Y lo mismo ocurrió mucho tiempo en México, hasta después del Tratado de Libre Comercio y después de que pasó el periodo en el que se esperaba los productores mexicanos se adaptaran. Pues bueno, hasta después de eso se abrió la frontera y ahora sí, a producir como puedan. Y bueno, todavía les siguen subsidiando en el campo mexicano, además de los precios de garantía, que es el problema ahorita que no les cumple el gobierno. Pero además de eso, sigue subsidiado el campo porque le subsidian semillas. Tanto que les dan dinero para que compren semillas, como les vende el gobierno semillas más baratas. Lo mismo con los fertilizantes, con los pesticidas, el agua además. También hay que hablar de ese gran tema, que en México pues el agua, como es pública, todos tienen derecho al agua. Y de hecho, en toda la numeralia de donde más se desperdicia el agua, no es en las grandes empresas. Aunque quieran hacer campañas la izquierda contra empresas que se quieren poner en lugares donde no hay agua, pero el agua que se desperdicia en México no es ahí, es en el campo. Que ojo, cuando hablamos de que se desperdicia es porque pudieran tenerse mejores resultados con menor cantidad de agua, no porque estemos en contra de que se produzca, bueno,
podrás corregirme si estás en contra tú, pero me parece que no es que se esté en contra de la producción agroalimentaria, sino que nuestros métodos son tan arcaicos y tan poco eficientes que hacen que una gran cantidad de agua se desperdicie. Así es, como tienen disponibilidad total del agua, pues no son eficientes con la utilización de este recurso. Entonces, pues ahí estamos hablando nada más de la producción, cómo todo está subsidiado. En el caso mexicano, excepto luego los hidrocarburos, que tienen un impuesto alto, a diferencia de nuestro vecino del norte que estamos hablando, que luego suceden cosas como el huachicol fiscal, ajá, que te hace una muestra de la gran cantidad o del enorme impuesto que tienen estos insumos necesarios, porque estás compitiendo con alguien que no lo tiene. O sea, en ese sentido ahí es la intervención contraria. Lejos de subsidiarlo, les cobra un extra con un impuesto que te hace que te cueste casi el doble este hidrocarburo. sí, sin embargo, también en el caso mexicano, si eres productor agrícola y llevas la formalidad, es decir, contabilidad y demás, puedes aspirar a ciertos incentivos fiscales, por ejemplo con el gasto del diésel, precisamente porque te dedicas a la industria agropecuaria. Entonces también ahí hay un apoyo para el campo mexicano, pero nuevamente esto hace que sean ineficientes porque precisamente lo que tú planteabas, a ver, si yo tengo un precio de garantía, pues no importa de qué calidad produzca, sé que me lo van a comprar, pero luego Y no me preocupo por qué producir, porque ya me dices que me vas a comprar eso. Exactamente, ya no necesito ver qué necesita el mercado, el gobierno dice que me lo va a comprar y que me lo va a comprar a un precio que a mí me parece medianamente aceptable, lo suficiente como para producir en X calidad. Pero luego vienen un montón de cuestiones, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién revisa que la calidad con la que me van a comprar sea la adecuada? Pues alguien en el gobierno, que si eres productor amigo, si eres apoyaste la campaña, pues te van a aceptar lo que les vendas. Y luego venían estas escenas que mucha gente que haya trabajado en los diferentes espacios de los gobiernos municipales, locales y federales que tienen relación con la industria agroalimentaria, que cuando daban los apoyos en económico a las comunidades, pues se las bebían, ¿no? O sea, se gastaban el dinero en otra cosa, o cuando les daban en especie, luego revendían las cosas. O eran acaparadas por algunos y ponían firmas que no eran. Además de que se presta a que los apoyos lleguen, y en eso tenía razón Andrés Manuel, que había grupos intermediarios de los apoyos, y lo único que hizo pues es cambiar de grupos, ¿no? Pero claro, sigue habiendo exactamente lo mismo. Y luego el gran problema, porque ese es el que plantean y es el que le quieren atribuir el mal al capitalismo, a los libres mercados, el gran problema de los productores. Es que cómo es posible en el caso del limón, por ejemplo, que yo estoy vendiendo aquí, si saco la cuenta de cuánto me cuesta la tonelada, yo estoy vendiendo el kilo de limón a 3 a 5 pesos. Pero en la tienda grande, en la tienda de autoservicio, en el supermercado, ahí lo están vendiendo en 50. Entonces, pues es injusto. Bueno, ahí hay varios aspectos. El primero, el productor no quiere gastar en llevar las toneladas de limón hasta ese supermercado. Pero si quisiera gastar, porque en algunos casos hay que llevarlo, hay que pagar entonces el flete, pues paga el flete, pero de su comunidad hasta el supermercado. No le toca prever el almacenamiento, la distribución, la merma, todos los mecanismos que hay que hacer para cobrar y demás. El embolsado por kilo, todo lo que tú quieras para la distribución del consumidor final. Porque luego viene esta otra cuestión. ¿No se han preguntado por qué los que cultivan no tienen su local en los mercados municipales? ¿Por qué los que producen limón, maíz, ya no el maíz que es para tortilla, sino el maíz que luego se consume de manera más general, plátanos, aguacates, ¿por qué ellos no tienen un local en los mercados municipales? Bueno, pues porque también el mostrador ahí, porque además déjenme decirles esto, es bien importante, la mayoría de los productos agroalimentarios que se venden en el país no se venden en el supermercado, se venden en los tianguis, se venden en los mercados de abastos. En los mercados de abastos y en los mercados municipales llegan al consumidor final. El consumidor final lo compra o en los tianguis, baratillos, según como le llamen en su comunidad, o en los mercados municipales. ¿Y quién controla los mercados municipales?
Pues el Estado, nuevamente. El Estado asigna el local a precios muy bajos oficialmente, la renta o el comodato, pero si tú quieres llegar a tener un local, pues tienes que estar en la mafia de los que asignan los locales. Algo similar a los taxis, en donde si tú querías ser taxista, pues tenías que comprar en 600,000, 700,000 pesos las placas para que alguien te los por vendiera. fuera, porque por negro. dentro solo tenías que cubrir los derechos Así y es. los requisitos. Así es, era una compra en el mercado negro, porque el Estado, si tú ibas y le decías, oye, Secretaría de Movilidad o como se llamara en cada una de las entidades federativas, quiero unas placas de taxi, dicen, uy, no, ahorita no estamos dando placas. Si fuera en Jalisco sería ocupo unas placas. Ocupo unas placas. No, pues ahorita no se puede. Uy, joven, no se va a poder. No se va a poder. Entonces, no cualquiera que quisiera ser taxista, ni cualquiera que era taxista, estaba manejando su taxi. Pero así, en cada entidad federativa, había un amigo del gobernador anterior que se llevó 50 placas de taxi. Algo que mencionas mucho y es una constante en ti como liberal es siempre que mete las manos el Estado termina afectando el proceso y terminamos teniendo un resultado contrario a lo que se busca. Pero también has dicho que hay algo que sí le corresponde y es la seguridad. Y otro de los temas que se ven afectados las personas que trabajan en el campo es que se les cobra derecho de piso, que se les cobra por kilo, que luego les quitan las tierras completamente, que hay sectores que ya no se encargan solamente de sus negocios, sino que han buscado en esto una manera de afectar también. Y ahí es donde el Estado sí debería de actuar, ahí es donde el Estado sí debería de tener el control y poder darle los medios a que toda esta gente que sí trabaja muchísimo, que sí hace una labor muy importante, que hace una labor muy compleja, tenga las condiciones para hacerlo. Así es, ahí hay ausencia de Estado. Donde debería estar el Estado y donde vamos a coincidir la izquierda y los liberales y también va a coincidir la derecha, ¿en cuál es el papel del Estado? Pues es eso, en que haya Estado de Derecho. Si la ley dice que quien prive de la vida a otro, quien despoje a alguien de sus tierras, quien le robe el producto de su trabajo, debe tener una sanción, eso debe ocurrir y eso no ha estado ocurriendo en el campo mexicano desde hace mucho tiempo. Entonces ahí hay ausencia de Estado para el papel en el que todas las formas de pensamiento político coincidimos. El orden, en ese sentido, le corresponde al Estado y no está cumpliendo. Entonces, retomando un poco la pregunta de ese rato, ya para ir concluyendo, ¿qué pasaría si hoy liberalizamos todo el aspecto de la agroalimentación, el aspecto agroalimentario en el país? Pues tendría que ser desde la tierra hasta el mostrador. Y en todo eso se verían afectadas las mafias, que son mafias porque están cercanas a los diferentes gobiernos, están cercanas al Estado, que les permite aprovecharse de la intervención del Estado. Esa es la solución, liberalizar el sector agroalimentario desde la tierra hasta el mostrador. Y entonces sí, ahora sí, vamos a tener maíz, vamos a tener lo que querramos y va a haber país. Y lo que nos dices es muy importante porque nos va a permitir tomar la elección. A los que producen sabiendo si el maíz es un buen producto para hacer en esa cantidad, o si tienen que diversificar cultivos, o si tienen que cambiar cultivos, o si se tienen que dedicar a una cuestión distinta. Y en ese mismo sentido, el que ya no se desperdicie el alimento porque el Estado mal compre y mal distribuya, en un país en el que sigue habiendo hambre, en el que se gasta dinero, se pierde dinero y después se tienen toneladas echadas a perder en las que otras personas se lo roban, lo venden en Guatemala y tenemos todos los problemas y ninguno de los beneficios después de haber invertido tanto. Pero lo más importante será su opinión. Como ve, este no es un problema que tenga una solución tan simple como de un día a otro, que plantea muchos retos para toda la cadena que nos hablas, Carlos. ¿Y usted qué opina? ¿Qué cree que es lo que debemos de hacer? ¿Será suficiente el seguir con esto que nos ha afectado tanto, que son los precios de garantía y los apoyos? ¿Liberarlo? ¿De qué manera sería para poder hacerlo en cada uno de los pasos para que usted tenga la decisión final de qué quiere comprar, cómo lo quiere comprar y a quién lo quiere comprar? Todo eso será muy importante que nos lo deje en la caja de comentarios y aprovechando, pues dele like, comparta y síganos en próximas ediciones.